Bueno, si les parece, vamos arrancando. Como ustedes saben, yo soy licenciado en Planificación y Diseño del Paisaje, que es una carrera mixta de la UBA, de Arquitectura y de Agronomía. Y bueno, yo hice el secundario también en la Escuela de Jardinería, como me gusta contar, porque descubrí vocación de muy chico, ¿no? De adolescente, les diría, incluso por las plantas. Imagínense, un adolescente en el jardín botánico, ¿no? Ese fue el secundario. También ahí con el legado, la sombra, el fantasma, no sé cómo decirlo, de Carlos Taís. Imagínense todo ese clima. Ese fue mi secundario, así que un privilegio por un lado y mucha vocación desde muy temprano, justamente. Así que, bueno, un poco la idea de la propuesta surgió como un espacio de acompañamiento de las chacras, como para sembrar algunas nociones de naturaleza en el manejo, en el mantenimiento, cómo atraer animales silvestres y dialogar, convivir con esos animales silvestres, un poco lo se fue planteando hace un ratito. Eh, y también, bueno, descubrir a la par especies, lineamientos, rincones, visitantes, todo eso se da en la chacra. Y creo que mucho de eso tiene que ver con nuestra apertura a un esquema de sensibilidad que justamente, como decía Horacio, la ciudad nos anestesia en parte, ¿no? Entonces, abrir los sentidos a otros sonidos, otros registros, otras plantas, otros bichos, también genera un disfrute mayor, una plenitud de disfrute del espacio verde, donde la paradoja a veces es que ustedes han comprado una chácara en busca de naturaleza y a veces con un manejo tradicional, que significa control, dominio, pulverización, corte, poda, esa naturaleza se espanta, ¿no? Entonces, no para dar una receta única, no para decir que está bien y que está mal, sino para sembrar sensibilidad. Y sensibilidad lo podemos entender como un gradiente, ¿no? De poco, quienes vivimos en la ciudad y estamos rodeados de cemento, y a lo mejor un extremo es alguien que vive en la naturaleza, convive con esa naturaleza, la respeta 100%. En una chacra se pueden hacer muchas cosas en el medio y un poco el encuentro va por ahí, ¿no? ¿Qué implementar para empezar a visualizar otros registros de la naturaleza con poco trabajo? Eso también es importante decirlo. La idea no es sumar actividades nuevas o tareas nuevas, sino restar en todo caso y proponerles de alguna manera una jardinería del no hacer, una jardinería donde nos corramos un poco del eje antropocéntrico del espacio verde, corrernos un poco de ese rol de limpieza, mantenimiento, poda, y ensayar qué pasa. En una hectárea, en un par de hectáreas, ustedes pueden destinar estas ideas a un rinconcito, un pañuelito de 10 por 10, un rincón, para visualizar estas cosas como espacio piloto y ver cómo les va, como laboratorio vivo de alguna manera, ¿no? No hace falta hacer nada extremo, no hace falta hacer algo del todo o nada, y no hace falta que sea nunca en toda la superficie de la chacra. Entonces, hay mucho para jugar, hay mucho para divertirse, y tomarlos del disfrute, no del mandato, no de lo que hay que hacer porque alguien lo diga, sino experimentarlo y ustedes sacar sus propias conclusiones. Otra cosa que me parece importante decir es que este espacio no pretende ser un curso, ¿no es cierto?, en un sentido de contenido duro. Si hay aprendizaje, bienvenido sea, pero que ese aprendizaje vaya más por la sensibilidad que por el concepto técnico, digamos, o científico. Hay un montón de técnica y de ciencia detrás de estas cosas porque las plantas, los bichos, los hongos tienen nombre, las cuestiones de suelo, de relieve, de manejo del agua tienen nombre, pero también corrernos de esa cuestión de la ciencia como única fuente de conocimiento. No hay conocimiento que es ancestral, campesino, de luchas de mujeres, de varios grupos de la humanidad que han ido buscando certezas o valoración, y hay mucho conocimiento, les diría, incluso precolombino. Pensemos que estamos en las Pampas, entre otros pueblos estaban los querandíes, hay un montón de conocimiento ancestral que, en cierto modo, con el desarrollo, ¿no?, de la región, de las ciudades, de la producción, ese conocimiento se fue diluyendo, pero está vivo. Como también el conocimiento mapuche, guaraní. En cada región hay plantas con los pueblos detrás que tienen un conocimiento que complementa el conocimiento científico, urbano, académico, como quieran llamar. Bien, así que si les parece, comparto pantalla. Ustedes me dicen si se ve y pasamos entonces al material de hoy para después abrir, como siempre, un debate, una charla, lo que haga falta. ¿Ustedes están viendo ahí la pantalla? Sí, Genial. Bueno, entonces al encuentro de hoy le dimos este nombre de chakras de benquerencia, mantenimiento de colores e insectos, como una cuestión un poco estacionaria y un poco introductoria, también les diría. Como contenidos de hoy, estamos en esta introducción, definiendo a qué nos referimos con el espacio,
algunas reflexiones sobre el jardín, saliendo un poco de este marco del jardín tradicional, como decíamos al principio. Después para pasar a algunas ideas de naturaleza y ambiente, en el contexto de alguna manera cultural del presente, de la actualidad, y después compartir algunos lineamientos tanto de diseño como de mantenimiento para pasar un cachito a esta cuestión netamente de fauna. Los objetivos, como dijimos, de este espacio tienen que ver con atender dudas de ustedes en particular, pero siempre nutriéndolo con algún eje, con alguna temática, difundir algunos criterios especialmente de sustentabilidad en diálogo con la salud humana, porque creo que sustentabilidad no se puede separar de la noción de calidad de agua, de aire, de suelo, que repercute, que acompaña nuestro paso, ¿no es cierto?, por el mundo y que la salud nos resulta un eje para medir esas cuestiones, ¿no? Y por último, bueno, valorar algunas especies que son silvestres, que son espontáneas en el manejo de las chacras y que es una pista para llevar estas cosas adelante. Bueno, algunas reflexiones tienen que ver justamente con el jardín tradicional y cómo cuando visitamos un lugar, esta es una imagen del jardín botánico justamente, reconocemos belleza en trazados, en morfologías, en tratamiento de las plantas, que en muchos casos, y les diría en la mayoría, sobre todo en la ciudad, tiene que ver con una impronta de época. Una impronta de época que en muchos casos viene del jardín histórico, ¿no? Podría ser el jardín de estilo medieval, del jardín renacentista, si pensamos eh, varios siglos más tarde, o incluso muy impactante, muy globalizado, podemos decir, lo que se propuso en la época del jardín barroco, ¿no? Es decir, estamos hablando de por lo menos 350 años atrás. Y bueno, así como decíamos, la música, la vestimenta, pero también la comida, la arquitectura, cualquier manifestación de la cultura tiene un eje del presente. Es difícil no ser contemporáneos en cualquier consumo cultural que nos propongamos. Sin embargo, el jardín acarrea momentos de época que son muy fuertes. Creo, como hipótesis, les propongo el jardín barroco es una de ellas, ¿no? Esto es un boceto de la planta del Jardín de Versalles que de alguna forma sintetiza mucho de lo que estamos charlando del jardín barroco en cuanto a geometría, ejes de simetría, presencia de fuentes, esculturas, topiario, que es este arte de podar las plantas como vemos en la foto anterior, y que de alguna manera llevamos al jardín del presente como una especie de imaginario de lo correcto. Entonces, lo que les propongo es, así como no nos vestimos como Luis XIV, Luis XV, no usamos la peluca de Luis XIV, Luis XV, bueno, jugar un poco a imaginarnos un paisaje que supere esa mochila cultural y pensarlo desde el presente. Carlos Taís de alguna manera trajo esa impronta del jardín barroco, pero con un cruce con el jardín inglés. Y eso se ve en Benquerencia, justamente. Benquerencia tiene un sector de jardín más formal, pero que se va ablandando en las inmediaciones de la casa y, de hecho, simultáneamente incorpora, como gran parte de su obra, plantas nativas. Ahí podemos ver tipas, ombúes, en diálogo con muchas plantas introducidas, como coníferas, eucaliptus, etcétera, pero incluso los propios talas fueron árboles que Taís incorporó a sus proyectos, muchas veces dejándolos en pie cuando ya estaban preexistentes o sumándolos en la plantación. Entonces, creo que Carlos Taís es un personaje mucho más rico que el autor de una impronta europeizante. A veces se lo sintetiza, se lo simplifica a su trabajo pensando, planteando que fue alguien que trajo una impronta francesa, ¿no es cierto? O parisina incluso. Creo que no, que fue mucho más completo y tuvo el mérito de trabajar muy tempranamente con árboles nativos que hoy son característicos del arbolado, por ejemplo, de Buenos Aires o de muchas ciudades capitales de provincia. Piensen jacarandá, palo borracho, lapacho, árboles que están en flor en este momento. Buenos Aires creo que tiene una de las estampas, ¿no? Una de las postales más características con las avenidas de jacarandá, justamente ahora, ¿no? Fines de octubre, principios de noviembre, en flor. Y bueno, y eso en gran parte es mérito de Carlos Taís y los que vinieron después, su hijo, su nieto, hoy el que está activo es el bisnieto, digamos, del que vino de Francia y sigue en gran parte esa línea de trabajo. Entonces, bueno, esta reflexión tiene que ver con pensar que los jardines de época tienen un valor histórico, de contexto, de momento, pero que en el presente la realidad, el ambiente, la identidad latinoamericana que también se busca construir requiere de otras reflexiones, ¿no? Y algunas de esas reflexiones se dan de la mano con este diálogo con el ambiente, ¿no? Que significa el paisaje, donde hay una importante pérdida de biodiversidad regional en América, pero en el mundo, podemos decir
porque los paisajes se van homogeneizando, se van globalizando. Lo que se cultiva en Bequerencia, en Las Pampas, en el Cono Sur, termina siendo lo mismo que se cultiva en gran parte del mundo y eso va corriendo, desplazando a las plantas locales, en parte porque culturalmente no se las visualiza y en parte porque, como decía Horacio, con acacia negra, muchas plantas terminan siendo invasoras de las que se cultivan como ornamentales de otros orígenes y esas desplazan a las nativas. Entonces, no es solo una reflexión cultural, también una reflexión de ambiente en un sentido de funcionamiento, porque la pérdida de especies acarrea problemáticas de ambiente graves, incluso económicas. A la par de eso, no podemos dejar de lado el concierto de cambio climático, ¿no? A pesar que tenemos un presidente que niega el cambio climático, hay evidencia suficiente, científica, técnica, cultural, para entender que el cambio climático existe, que tiene un impacto grave en la sociedad, en la salud, en la economía, en la biodiversidad, y que no hacer nada significa perder oportunidades de resiliencia, especialmente para las ciudades, pero también para el campo, ¿no? Es decir, ciudades costeras, ciudades que tienen, digamos, cierta, digamos, condición de mayor vulnerabilidad, es más obvia la problemática, pero también en otros lugares una tormenta extraordinaria, una lluvia excesiva o un momento de sequía que se prolonga son efectos del cambio climático que está bueno tener conciencia y enfrentar. De todo esto se derivan problemas en la salud vinculados a un riesgo concreto de un evento errático, pero también lo que significa el riesgo de la exposición al sol, digamos, de los efectos del clima sobre el cuerpo humano y sobre el ambiente, que repercuten también directa o indirectamente en el espacio verde. Y por último, pensar que una chacra es una oportunidad de diálogo con otras especies, ¿no? Es decir, como ya dijimos, aves, mariposas, otros insectos, otros animales, incluso de mayor porte, y que en Mecanesia ustedes los viven más o menos día a día. Desde ya que esto es un diálogo, quien quiera abrir el micrófono y compartir algo, una reflexión, una pregunta, bienvenido sea, no me dejen solo acá de este lado, ¿sí? Bueno, y Juan me mostró que habían llegado algunas consultas, algunas tenían que ver con cómo trazar el espacio verde en relación a la atracción de animales o el aprovechar visitantes silvestres. Yo quería dejarles algunas reseñas acá de elementos de diseño que compartimos en cursos de diseño de espacios verdes, que están en la bibliografía que preparamos también. Después hay mucho material para ampliar, quien quiera, por supuesto, pero uno de ellos tiene que ver con pensar que lo que planteemos, sea nativo o introducido, acompañando lo existente incluso, genere cierta sorpresa. El ser humano necesita recorrer un espacio verde donde ese recorrido es como una película, ¿no es cierto? Que haya una introducción, que haya un nudo, que haya un desenlace. El recorrer un espacio verde se potencia cuando tenemos esa vivencia que parte de este esquema, básicamente, recorrer de un sitio A a un sitio B con algo que interrumpa de alguna manera la visual de un punto a otro y que genere un despertar, un descubrir, una sorpresa, en definitiva, de un elemento en ese recorrido. El paisaje se arma en relación a las visuales, o sea, desde dónde lo vemos y hacia dónde se arma esa composición, y así como un pintor arma un cuadro en relación a un punto de vista, también en el paisaje armado, diseñado, plantado, eso se puede intencionar, se puede enfocar y se potencia cuando los elementos que ubicamos desde A, desde B o desde el recorrido entre estos dos puntos van armando esto que llamamos literalmente cuadro. El ser humano ve más o menos en estos ángulos de alrededor de 30 grados en foco, lo que nos queda a los costados se va fundiendo, se va perdiendo, digamos, en definición, y esto significa que podemos intencionar conjuntos de plantas, árboles, arbustos, lo que sea, de un color o de un comportamiento distintos del fondo. Es decir, una planta que fructifique en rojo en un fondo verde, una planta que tenga color otoñal amarillo en un fondo estable todo el año durante el invierno, por ejemplo. De esa manera son estrategias para que lo que plantemos, que atraiga un insecto, un ave, cualquier animal, a la par tenga un aporte de color, un aporte de comportamiento. Porque eso es lo que el ser humano registra en lo que llamamos, en definitiva, el valor estético en un espacio verde, el valor incluso decorativo, que decorativo puede ser una palabra un poco despectiva a veces, porque un espacio verde es mucho más que decoración, en definitiva. ¿Se entiende lo que digo? ¿Algo para preguntar? Sí, yo te Impecable. quería consultar, Gabriel, lo que te referís con esa barrera trasera es quizás en los fondos pensar en árboles que sean perennes y adelante árboles que sean quizá caducos, caducifolios o con cambios de hojas, una cosa, ¿a eso es lo que te referís?
Claro, es decir, que haya diferencias. Si todo el espacio verde es un conjunto de las mismas plantas, hay poco cambio estacionario y los contrastes son poco dramáticos. O sea, si son árboles parecidos, si están todo el año más o menos igual de verde, o al revés, caducan todos igual, sí, hay un efecto otoñal, porque algunos son un poco más amarillos, otros menos, pero no hay tal vez una intensidad de espectáculo. Y está bueno pensar que el año es como una obra de teatro donde en cada momento hay actos distintos, ¿no? Por lo menos pensar cuatro momentos, ¿no? Según las cuatro estaciones, donde haya un verde más estable en verano, un amarillo o alguna serie de colores en otoño, una caducidad y menos colores, más austeridad en invierno y un despertar de la primavera. En síntesis puede ser un poco eso. No es demasiado lineal en las Pampas porque de hecho el otoño en Buenos Aires es mucho más rico en variedad, en flores, en espectáculo, incluso en insectos, que la propia primavera. Entonces también permitirnos cierta deconstrucción de la mirada tradicional que viene mucho del hemisferio norte, ¿no? Piensen que el otoño bonaerense está muy configurado por árboles que se ponen amarillo obvio o rojo extremo y son árboles del hemisferio norte, ya sean arces o roble, frenos de América del Norte u otros parientes que son de Europa y Asia. Ni bueno ni malo, pero podemos complementar con plantas locales que tienen otros efectos, a veces corridos de esas fechas más, más obvias, más directas, y con efectos a veces más sutiles. ¿Sí? Y bueno, y contestando un poco tu pregunta, Lucas, esto de los contrapuntos tiene que ver con pensar justamente diferencias, no solo de época, sino de forma, de color, de textura. Y a veces el efecto está dado por la fructificación. Hay plantas que la flor no es tan espectacular como si el fruto, ¿no? O a lo mejor lo impactante es la forma del tronco, el color del tronco. Esos efectos también son bienvenidos. Bien. Y otra, digamos, consideración es con qué criterios seleccionar lo que vamos a plantar. O sea, por un lado es obvio, es necesario tener en cuenta el espacio libre que ustedes tienen existente para la plantación, para ver la dimensión de las plantas, la escala de lo que va a crecer a futuro, cómo es el asoleamiento para no quedarnos sin sol o al revés, que el sol no nos castigue excesivamente en verano. ¿Cuáles son las visuales para que ese árbol o arbusto que vamos a plantar no tape algo que queremos seleccionar o viceversa, tape algo no deseado? Sumar privacidad, sumar algo digamos, de follaje en un lugar que nos parece que hay que llenarlo, condiciones de suelo, de qué tipo de plantas estamos refiriéndonos, a esto llamamos formas de vida, lo funcional, ¿no es cierto? Si estamos pensando en una especie que va a generar un cerco, una sectorización o algún tipo de valor focal o registro sensorial de aroma, de tacto, etcétera. ¿Cómo son las condiciones para cada planta en términos de humedad, de helada, etcétera? Siempre tener en cuenta el tamaño final. Muchas veces nos enamoramos de una planta cuando la vemos en vivero, en maceta, por la presentación de venta. Hay que ver cómo es realmente de adulta para ver ese tamaño final y que no entre en conflicto con el espacio y con otras plantas existentes. Y ahí también había una pregunta con esto de silvestre o con manipulación genética en cuanto a los trabajos del INTA, que viene desde hace años elaborando variedades o tipos de plantas en relación a una manipulación que provee muchas veces un híbrido, es decir, una mezcla de dos especies o más de dos especies, que con eso se consiguen plantas por lo general de floraciones un poco más prolongadas, floraciones más ricas o generosas, macetas más vestidas, cuando son plantas ornamentales y se busca que el efecto de venta sea más compatible con lo que ofrece el mercado tradicional. Y bueno, y aquí una reflexión que me parece importante. Sin desmerecer el trabajo del INTA, creo que las plantas silvestres tienen un valor como tales, ¿no es cierto? Desde la espontaneidad, desde lo que traen en la naturaleza y en un arreglo donde cada especie se vincula con otras plantas, con el suelo, con el relieve, con el agua, con la fauna, con el ser humano, como decíamos antes, por las costumbres, las tradiciones, la cultura local, y que a veces cuando una de esas plantas se saca de la naturaleza, se la lleva al cultivo, se la mejora, entre comillas, con manipulación, el resultado es de alguna forma un artificio. No es que esté mal, porque de hecho esa planta se acerca más a una especie de vivero, ¿no? Si vamos al vivero, compramos algo para hacer un arreglo floral, un cantero, bueno, son plantas del tipo prímula, margaritas, petunias, copetes. No es que esté mal, son las plantas que se venden
pero entender que eso no necesariamente es naturaleza. No solo porque no todas las plantas son nativas, sino porque tienen una forma exagerada por el ser humano, en términos de tamaño, en términos de cantidad de flores, en términos de meses que esa planta está florecida. Todo eso genera, podemos decir, una diferencia, un desarreglo con lo que pasa en la naturaleza, donde el tamaño está asociado al polinizador, la época de floración está asociada a la presencia de ese animal que lleva o trae polen. Todo un arreglo del ecosistema que cuando lo separamos, ¿no? y lo segregamos a la cuestión netamente de cultivo, bueno, tiene que ver con el mercado, con que esa planta se venda. No está mal, pero creo que son consideraciones distintas y pueden convivir. Ustedes pueden tener en una maceta, en un florero, una planta que está cultivada desde hace, les diría, siglos, y que eso significa una separación de esa variedad original. Piensen en lo que comemos. Una papa de verdulería dista mucho de las papas andinas de a lo mejor varios miles de años atrás. Sin embargo, son parientes. Ahora, está bueno que existan las dos cosas, la variedad criolla, la variedad silvestre, la variedad de los pueblos originarios y la papa grande que compramos y con dos papas hiciste todo un plato. ¿Me siguen? En lo ornamental pasa un poco lo mismo. Podemos pensar una convivencia de las dos cosas. Otro aspecto de las plantas en ese sentido con manipulación es que muchas veces generan más floración, como ya dijimos, y eso puede ser un efecto rico para atraer polinizadores. Entonces, en un cantero mixto de plantas silvestres y plantas cultivadas, si las cultivadas son a su vez nativas, vamos a tener seguramente más éxito de atractivo de, por ejemplo, mariposas, donde también entran plantas introducidas. Piensen que las mariposas comen en estado adulto de muchas flores, porque liban de las flores, pero hace falta, y eso es imprescindible, la presencia de plantas que le dan de comer a la oruga como plantas nutricias. Y ahí sí hay un vínculo que es especie a especie. Una mariposa come una planta, no cualquiera. Entonces ahí sí tenemos que tener como una síntesis, como un filtro más preciso para la selección de las plantas. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Muy bien. Y bueno, y por último, como decíamos, considerar las sombras, porque el volumen, la estructura de la planta o de las plantas que sumemos tienen que ver con qué sombras van a proyectar, y eso puede ser parte del disfrute, un cono de sombra, un sector sombreado en verano, pero viceversa, puede ser un conflicto si esa sombra es excesiva en invierno. Y bueno, dentro de estos criterios, algo que nos parece fundamental es entender que estamos en una región natural que llamamos Pampas, pero en una especie de encrucijada, de transición, con elementos del espinal y del delta. O sea, muchos de los árboles, arbustos, plantas en general que vemos en Mequenecia y alrededores son de, digamos, contexto pampeano de origen, pero otras son del espinal, como si pensamos tala, algarrobo, espinillo, los árboles grandes de la zona son del espinal, que es esta especie de franja que viene bajando paralelo al Río de la Plata y al mar, y hasta lo que sería más o menos Punta Lara en la actualidad, al sur de la Plata, ahí también hay una influencia de elementos del delta, que algunos están presentes también pampa adentro, o sea, no solo pegados al río. Eso nos da una idea de las comunidades de plantas que podríamos replicar en una chacra, en un jardín, en un parque, donde no son solamente pastizal, sino también bosques, selvas, matorrales, pajonales. Eso nos da una noción de qué plantas introducir, con qué criterio, porque de alguna manera cada uno de estos términos de comunidad nos habla de un arreglo de plantas donde todas ellas conviven, si bien compitiendo y muchas veces de una manera dinámica, pero todas ellas conviven en el territorio. Esto mismo que veíamos en el mapa lo podemos repasar en este esquema donde muestra la presencia relativa, ¿no? de Bequerencia, que la podemos pensar como en esta, digamos, transición de pampas espinal con montecitos de tala, seguramente espinillos, cinacina, ombú, entre otros varios. La barranca, que hoy estaría ejemplificada en lo que sería en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la Plaza de Mayo, la barranca del Parque de Sama, la barranca de Belgrano. Esa barranca tenía un talar también y luego una serie de ambientes pegados al río, incluyendo una selva con todas las letras, ¿no? Buenos Aires tiene una selva que incluye plantas como la palmera pindó o árboles de gran porte como el timbó, otros no tan conocidos como canelón, mataojo, etcétera, pero una gran variedad que en total
Buenos Aires tenía alrededor de 50 especies de árboles, así que ahí también hay una pista para entender la variedad que tendríamos para introducir, incluso en un predio de benquerencia. Una de las últimas recomendaciones que quería sugerir es esta noción de diversidad de ambientes, ¿no? Una chacra de una superficie como la que ustedes cuentan puede tener distintos rincones donde conviva un espacio libre de césped abierto, cortado, prolijo, con un lugar más silvestre de arboleda, otro lugar más silvestre de raf o pradera, un matorral, que es un conjunto de arbustos, un jardín más prolijo con las plantas florales y plantas utilitarias, ¿no? Como tenemos plantas comestibles, condimenticias, aromáticas, medicinales, etcétera, flores, por supuesto. Siempre potencia tener un espacio con agua, sea un pequeño bajo presente en el terreno y respetarlo, pues es una manera de tener agua cuando llueve en exceso, cuando llueve abundantemente, y está bueno que parte del campo sea absorbente de esa agua. Eso prevé inundaciones, ¿no? Piensen que si todo el mundo seca sus campos, rellena sus campos, bueno, toda el agua que llueve va directamente al curso de agua más cercano y eso puede generar inundaciones aguas abajo cuando hay poblado, cuando hay población, cuando hay gente, y de alguna manera que cada sitio de cultivo o de disfrute tenga la posibilidad de absorber agua de lluvia, ese efecto se ralentiza, se minimiza y de esa manera se prevén inundaciones también. A lo que iba con este esquema es que se pueden pensar rincones de calidad no solo para la vida silvestre, sino también para nuestro propio cuerpo y disfrute. Una calidad sombría, fresca en verano, contrasta con una calidad de un espacio abierto, soleado, expuesto al aire, al viento, etcétera. Ese disfrute, esa diferencia, creo que es lo que nuestro cuerpo, digamos, potencia como experiencia cuando recorre lugares distintos, y eso se puede armar con diseño, con planificación, con plantar de alguna manera con esa diferencia, y no salpicar toda la chacra de árboles, ni pretender un espacio despejado 100%, porque cuando esa diferencia no se encuentra, el disfrute es menor, simplemente. Ya sea desde nuestro cuerpo o indirectamente, como decíamos, de atractivo hacia animales silvestres. Esa diferencia, como decíamos, se puede dar con espacios más ordenados, donde puede haber una vivienda. En este caso, bueno, esto es un lugar que hicimos un taller hace poquito, se llama Jardín Sofía, y que tiene un invernadero muy simpático, rodeado, un invernadero habla, de hecho, ¿no? Donde se hacen los talleres, rodeados de un lugar de césped, pero también con plantas cultivadas, algunas espontáneas, otras plantadas y que eso se complementa con lugares de pradera o arbustal crecido, un espacio de bosque o de selva, un espacio con agua. Cada una de estas calidades, insisto, convoca animales silvestres diferentes, pero sobre todo nos aporta al cuerpo humano calidades de espacio y de registro sensorial bien distintas. Vamos entonces con algunos elementos de mantenimiento que tienen que ver con criterios, por un lado vinculados a sumar especies regionales en todo lo que podamos y dejarlas crecer, también dentro de esa espontaneidad, buscar alternativas al césped, creo que es algo que dijimos en el encuentro anterior y que para el caso de una chacra de querencia es uno de los ejes principales, o sea, dejar de cortar, sumar praderas, sumar cubresuelos, sumar espacios de mulching cuando hay algo que no crece y tenemos que evitar que el suelo esté desnudo. Eso es una práctica de mantenimiento sustentable elemental, que el suelo no se erosione, no se lave, no pierda nutrientes, no pierda estructura, no pierda humedad. Y de la mano de eso, cuidar el agua como un recurso que es finito, que es costoso proveer, que es un poco un desperdicio usar agua potable para simplemente riego ornamental. Entonces, cultivar especies que sean poco exigentes, acondicionar el suelo para que transpire, para que evapore poco y las plantas evapotranspiren poco, también es una manera de ahorrar agua a la par de cuidar las condiciones de cada sitio en cuanto al suelo, evitar productos tóxicos, ¿no es cierto? Agroquímicos en general que restan naturalidad, en general significan algún riesgo para nuestra salud en paralelo. Y como también, bueno, tener en cuenta lo que decíamos de los bajos, lo mismo para los altos. Si el terreno tiene alguna diferencia, festejar esa diferencia, enfatizar esa diferencia, vivir esa diferencia en el recorrido, en el tratamiento visual, en los senderos, de manera que el disfrute del terreno sea también a la par de esa condición que nos viene dada. En simultáneo, bueno, siempre que se pueda potenciar las superficies
no construidas, de manera que sea absorbente en cuanto a lo que llueve, pero también bajar temperatura en verano como una forma de tener un jardín, un parque más fresco cuando baja el sol y que no queden superficies expuestas a los rayos que siguen emitiendo calor cuando baja el sol en verano, ¿no? Cosas de sentido común que en definitiva son buenas prácticas de jardinería, arquitectura, diseño, no estamos diciendo ninguna novedad, pero a veces cuando no está esta sensibilidad en el proyecto, se cementan, se embaldosan o se asfaltan grandes superficies, ya sea en la ciudad o en el campo, y eso significa después mucho recurso para refrescar la noche, para bajar temperatura. Por supuesto, esto es mucho más obvio en la ciudad. De hecho, ustedes saben que la ciudad tiene hoy en día 3, 4, 5 grados de diferencia de temperatura en verano con respecto a las inmediaciones, ¿no? Y eso se puede ver también en una pequeña escala, también en un marco rural. Otra consideración tiene que ver con usar todos los materiales que se puedan lo más locales posibles, de manera de ahorrar flete, pero también disminuir el impacto, que significa traer un camión, un vehículo en términos de combustible fósil, de ocupar un vehículo y la ruta con un transporte que se puede evitar, y de alguna manera ser sustentables en ese sentido. Y por último, siempre que se pueda, sembrar el marco para que los animales silvestres sean bienvenidos para nuestro disfrute y para las funciones que significan, ¿no? Piensen que muchas plantas sin un polinizador animal no pueden fecundarse, con lo cual de una flor no se forma el fruto que nos interesa, ya sea como cosecha o como terminación de ese ciclo de una planta adulta, por lo cual los animales son imprescindibles. Bien, vamos entonces a algunas consideraciones de esta idea de insectos en las chacras. Acá una imagen de un taller que hicimos en Montevideo el mes pasado y que, bueno, fue muy rico, un vivero que se dedica a especies nativas, como hay muchos acá en la zona también, pero bueno, me gustó esta imagen del hotel de insectos, que son estos volúmenes que se ven ahí. Son simplemente espacios acondicionados para albergar insectos distintos con pequeños micrositios de ramas, ladrillos, material orgánico en general, paja, perdón, tallos de distintas especies, y de esa manera atraer insectos de una manera concentrada, podemos decir, de una forma concentrada. Por supuesto que donde hay vegetación silvestre, donde hay áreas libres de corte, árboles, distintos micro rincones, los animales vienen solos. Pero eso es una manera de concentrar de alguna forma esa convocatoria y que sean más visibles. Los animales ofrecen color, forma, movimiento, cambios en la metamorfosis, ¿no? Así como la mayoría de los insectos evolucionados tienen 4 momentos de metamorfosis, desde el huevo hasta el adulto. Bueno, otros a lo mejor tienen cambios menos notorios, los que son más primitivos, podemos decir, pero todos tienen cambios desde que nace el huevo, digamos, hasta el animal adulto, y eso es parte de un dinamismo que podemos ver en un jardín o en un parque con cierta, digamos, valoración por este aspecto. A su vez, pensemos en los aportes, estas funciones, ¿no? Como ya dijimos, polinización, pero otros animales generan dispersión de las plantas, o sea, muchas aves comen el fruto y con ese fruto que ingieren, esa planta se puede dispersar lejos del árbol o de la planta madre. Así como en otros casos es el agua o es el viento, muchas especies dependen exclusivamente de un animal que las coma o que se lleve el fruto o la semilla pegada al cuerpo de manera externa para dispersarla lejos del árbol semillero. Estas funciones son imprescindibles, no es que podemos prescindir. Hay plantas que si no tuvieran el insecto adecuado, como decíamos, no producirían el grano, el fruto, en la cosecha que luego requerimos. Y por último, no menor, pensar que la fauna en un espacio verde provee la función elemental de control biológico. Hay animales que se comen a otros animales, entonces pulgones, varios insectos que pueden ser plaga en un cultivo o incluso en la vida silvestre, bueno, otros insectos los comen. Si tenemos un manejo orgánico, esos insectos van a venir, a su vez los insectos atraen aves, se va armando una especie de cadena de alimento que hace que el espacio verde, en este caso las chacras, sean más ricas, sean más dinámicas. Y en cuanto a las mariposas en particular, pero esto lo podemos aplicar a muchos insectos, creo que es clave repasar esto que dijimos hoy un poco al pasar, que las plantas en relación al diálogo con los insectos, en particular con las mariposas, pueden ser o nectaríferas o nutricias. Nectaríferas son genéricamente todas las plantas que proveen de néctar o polen para los insectos, ¿no? Pueden ser abejas, mariposas, cualquier otro grupo de insectos que coma este alimento.
y que en general es bastante amplio, es bastante genérica esa vinculación. Aquí vemos una mariposa monarca o reina libando de alguna especie de chilca, que son muchas especies, pero que la oruga de ese animal en realidad come solo una especie o una familia de plantas, en este caso Asclepias, que son las orugas rayadas que vemos a la derecha. Entonces, a lo que voy con esto, para que tenga éxito, ¿no es cierto? Para que sobreviva una población de mariposas en un lugar, es imprescindible que haya plantas nutricias, o sea, plantas donde el adulto pone el huevo y se completa el ciclo de metamorfosis. Si solo tenemos flores, atraemos mariposas adultas, que es parte del espectáculo mayor, la mariposa volando, la mariposa posada para la foto, la mariposa en un sentido visible para el ser humano en el jardín, en el espacio verde. Pero si no está la planta nutricia, nos quedamos sin mariposas igual. Entonces, un poco esta invitación tiene que ver con ceder parte del follaje de lo que plantamos para que la oruga lo coma. Y que en la visión tradicional, ese ceder se traduce a que la planta tiene una plaga, ¿sí? Que es la visión tradicional. Tal bicho me está comiendo una planta, le pongo un producto para controlarlo. Eso es lo que se hace en la jardinería estándar, en la jardinería tradicional, no orgánica, no vinculada con la diversidad. Entonces, acá la invitación es abrir los ojos a estos fenómenos, a estos procesos y entender que las plantas son comidas por un bicho, por un insecto, en este caso por una mariposa, no como un problema sanitario, sino como parte de un ciclo. Y que de hecho hoy en día en los jardines naturalistas se plantan estas cosas para atraer la mariposa, entendiendo que si no hay forraje, no hay insectos, ¿sí? Es muy obvio lo que estoy diciendo, pero en muchos sistemas eso no se comprende y la fobia a la oruga, al gusano, al insecto es tal que se pulveriza igual, entendiendo, digamos, o no entendiendo, mejor dicho, el ciclo y de esa manera la mariposa no tiene éxito. Bien, entonces, algunas recomendaciones en términos de fauna en general. Acá vemos un coipo como ejemplo, pero podría ser cualquier animal vertebrado o invertebrado, insectos de otros grupos. Estas reflexiones tienen que ver con salir de esta idea antropocéntrica poniéndonos como eje único, que eso no significa sacar al ser humano del ecosistema, ¿no? Porque también a veces en algunas consideraciones, en algunas reflexiones ambientalistas, hay como una idea de conservar por conservar en sí mismo. Creo que un espacio verde, sea público o privado, como el caso de las chacras, tiene que buscar la manera de dialogar, usuaria, persona usuaria, ¿no? Familia, vecinos, lo que sea, con la naturaleza y de una manera, en todo caso, de sumar sensibilidad, de valor educativo, pero no pensar el ser humano como alguien que destruye únicamente. Creo que está bueno buscar el diálogo, en todo caso, buscar amigarse de alguna forma y eso tiene que ver con esto que dijimos de diversificar los ambientes, de sectorizar en todo caso para pensar un jardín más peridoméstico, más cercano a la casa, con un valor más de diseño, de prolijidad, de corte, de control, entre comillas, y un jardín o un parque, una chacra que se vaya asilvestrando hacia los perímetros, hacia los bordes. Es clave, como ya dijimos, la presencia de agua, siempre que se pueda sumar un bajo temporario o un pequeño estanque, un pequeño ojo de agua, eso potencia diferenciar zonas de sol y zonas de sombra, diseñar de manera que nuestro cuerpo no sea percibido por todos los animales, digamos, permanentemente, sumar plantas nutricias, buscar alternativas al corte tradicional de toda la superficie de césped y sumar de alguna manera lo que llamamos rugosidad, que a veces se traduce en desprolijidad, pero sobre todo es sumar micrositios, sumar espacios donde los bichos pueden nidificar, esconderse, aparearse. Muchas veces los ciclos de los insectos implican un tramo de pupa que no son visibles, pero requieren un lugar tranquilo para eso. Por ejemplo, la hojarasca. Entonces, con un puñado de intervenciones y sobre todo de dejar de intervenir, potenciamos la presencia de animales silvestres, sobre todo de insectos. Esto es una guía que se hizo unos cuantos años para las reservas urbanas en Londres, y ahí, por ejemplo, una de las cosas que sugieren es esta cosa de un pequeño movimiento de suelo, puede ser una plantación, hoy en día se usan miradores construidos con madera muchas veces, para que podamos acercarnos a un lugar donde hay fauna sin que la fauna nos vea 100%, de cuerpo entero. Entonces, con estas pequeñas medidas podemos generar un espacio donde la fauna se acerque más a la vivienda, al lugar de estar, al quincho, a la pileta, lo que sea, pero no nos perciban permanentemente. Bien, y de alguna forma también entender que hay una serie de lineamientos, ya sea de diseño o de
mantenimiento, para potenciar los animales silvestres. Saqué justamente la foto de vaquitas y pulgones alimentándose. Y ahí tener en cuenta, bueno, como ya dijimos en el esquema de la sorpresa, por dónde circulamos, por dónde permanecemos, quiénes son las personas que van a usar el espacio en cuanto a la carga de cantidad de personas, ¿no es cierto?, para dimensionar esos espacios, bajar agroquímicos, tener en cuenta el manejo del suelo y de espacios de agua. Y bajar, como decíamos siempre que se pueda, esta idea de limpieza, de ruido, regular la presencia de animales domésticos, especialmente gato y perro, y jerarquizar la noche. La fauna silvestre también requiere descanso, bajar la luz, bajar el ritmo, y ese metabolismo está acompañado por la ausencia de luz de gran porte. Entonces, que un sector que nos interese para la fauna pueda estar con poca o mínima iluminación de noche, también potencia ese funcionamiento. Y bueno, y como dijimos, los animales también tienen un rol indicador como salud para el ser humano, como calidad ambiental. Los anfibios en particular son muy potentes en reflejar la ausencia de contaminación, porque tienen todo su cuerpo expuesto a agroquímicos o restos de hidrocarburos, lo que sea. Y cuando hay animales silvestres como ranas, sapos, etcétera, es una manera de pensar, de indicar, de darnos cuenta que estamos en un lugar saludable desde lo ambiental. También entender este vínculo, como ya dijimos, con las plantas nutricias y por eso potenciar la biodiversidad de un lugar. Y por último, no perder de vista que los animales también son parte de las costumbres, de la toponimia, de los usos que incluso muchos implican, y que eso es parte en definitiva de la cultura local que nos involucra también estando en Buenos Aires. Por último, entender que cada chacra es parte de un corredor y que se pueden pensar como parte de un jardín en un todo. Ese corredor puede ser planteado como un rosario de áreas dentro de Benquerencia, pero también Benquerencia en un sistema más grande que es el corredor de la ruta, el corredor ferroviario, la cuenca del río, etcétera. Perdón, y que estos corredores también están vinculados a áreas de arbolado como son rutas, avenidas, grandes cortinas forestales, parques lineales en la región metropolitana en general, cuencas y otros sistemas que de alguna manera involucran, ofrecen, ayudan a migraciones o supervivencia de poblaciones que si no estarían muy fragmentadas en el espacio. Bueno, mucha bibliografía para ampliar. Esto es una guía de mariposas de Buenos Aires que está online y el libro físico está agotado, pero entiendo que se está por volver a publicar prontito. Si bien el título es Mariposas de la Ciudad, involucra animales de toda la provincia, así que lo pueden buscar y descargar. Y también una guía reciente de jardines para mariposas de la Facultad de Agronomía que tiene varios insectos y sus plantas asociadas y algunos lineamientos para diseñar también un jardín para estos animales. Así que bueno, en síntesis, me gustaría que nos quedemos con esta idea de diversidad de ambientes en una chacra, calidades de espacio para ustedes y para cada grupo de animales que nos interesa como hábitat para favorecer la presencia, no descuidar aspectos visuales que en definitiva hacen a ese registro y a ese disfrute que es imprescindible, y este contraste en definitiva entre lo silvestre y lo humano que hacen a que una chacra sea más rica, más sabrosa, más vivible y más aprovechable por eso mismo. Bueno, lo que habíamos pensado en esta modalidad inicialmente era un encuentro virtual por mes, que ustedes generen consultas, que tengamos un espacio de devolución, ya sea por correo o por WhatsApp. Eso lo estamos elaborando. Entiendo que lo que se hizo fue un sondeo para que surja esta fecha y pensar un encuentro presencial en marzo para retomar, y ahí veremos si retomamos entonces con un encuentro cada tanto, si esta modalidad a distancia como el encuentro de hoy les es útil para sacarse dudas, para profundizar algún aspecto. También podemos pensar gente invitada que nos saque de dudas de temas específicos vinculados a fauna, suelo, algún tema que a mí me supere y que podemos complementarnos con alguien que tenga una especialidad pertinente, llegado el caso. Bien, eh, si les parece, abrimos micrófono para sacarnos alguna duda, comentarios. Gracias por la escucha y bueno, les cedo el micrófono a ustedes entonces. Creo que Gabriel, siendo tantos años dando
Las naturales creo que el hombre tiene que comenzar a ser más vegetal. Pero nada, me encantó escucharte. Sobre todo creo que la preservación de las especies, sobre todo nativas, va a preservar mucho el lugar donde nosotros estamos. Es indispensable que cuidemos eso, de que el jardín apunte no a la perfección, al color, a la modalidad que se usa hoy de ciertas plantas como moda, sino que dejemos lo que ya está. O sea, que la tierra dé lo que en su lugar se adapta perfectamente y de allí empezar a diseñar lo que el lugar permite, ¿no? Las plantas nativas son un proyecto a largo plazo y dan un equilibrio excelente entre los animales, el hombre y los vegetales restantes. Gracias, Ana. Sí, sabias No, palabras. Creo que además lo que ustedes tienen a favor es que muchas de estas plantas silvestres ya están en las chacras, ¿no? Y es cuestión de visualizarlas, seleccionar dónde se puede permitir que crezcan, sí controlar lo que es muy agresivo como invasor, ¿no? Hablamos de claro, acacia negra, pero también podría ser lirio amarillo, ligustro, madreselva, sí. hiedra. Hay plantas que son muy de copar, de avanzar, de tapar otras, más allá que no sean de esta región. Y al revés, hay plantas que no son nativas y también tienen un montón de virtudes utilitarias, Ujú. prácticas e incluso de atractivos de animales, ¿no? Entonces plantan una lavanda, una mata de romero y se aseguran una planta para un montón de años, de mucha flor, de mucho uso, de insectos dando vuelta alrededor, o sea, y son plantas de Europa, no importa, ¿no? Y de Pero poder digo, multiplicarlas, ¿no? También. exacto, exacto, tal cual. Gracias, Ana. ¿Quién No, más al quiere comentar contrario. algo? ¿Quién más quiere preguntar algo o comentar algo? Bienvenido sea. Yo te hago una consulta. Claro, A mí claro. bueno, súper interesante, gracias por compartir toda esta información. A mí me tocó personalmente lo del bajo y el agua y la presencia del agua, porque nosotros tenemos en el terreno una parte baja y siempre nuestro pensamiento fue taparlo. Y ahora que decís eso, digo, bueno, es verdad, hay que pensarlo de otra forma. La realidad es que está lleno de mosquitos. Entonces, ¿cómo compatibilizar eso, el hecho de que esté charco, que se podría profundizar y que se transforme en otra cosa más que un charco, no sea un generador constante de mosquitos durante mucho tiempo? Está muy bien la pregunta. En general, en la naturaleza y en una chacra se da, ¿no? Que otros insectos comen las larvas de mosquitos y también los anfibios. Entonces, en general, cuando es un lugar que todo ese ecosistema se empieza a armar, los mosquitos están en una proporción razonable y no es una nube de mosquitos como percibís a lo mejor en un lugar que ese ojito de agua es una excepción, digamos, ¿no? Eh, Creo que después se pueden pensar cosas orgánicas para frenar, o se puede usar repelente, o se puede usar las técnicas de siempre. Eh, por otro lado, en el campo hay mosquitos, ¿no es cierto? Entonces, también es parte de una convivencia y ver cómo acondicionar nuestro espacio para estar menos expuestos, sobre todo en relación a dengue y otras problemáticas que son muy de ahora. Eh, pero también es como inconcebible un mundo sin mosquitos o un mundo sin hormigas, ¿no? Entonces, ¿cómo entrar en un diálogo de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar nuestra salud, sin una fobia hacia el insecto o hacia la naturaleza en general, ¿no? Creo que también hay una mirada simplista de decir, bueno, rellenamos los espejos de agua o los bajos y con eso no hay más mosquitos. Tampoco ocurre eso, ¿no es cierto? Sí, Juan, decinos. Sí, hola, buenas tardes. Dani, agregando un tema más al que vos comentabas, no es, digamos, lineal el tema de que haya un bajo con agua con mosquitos, especialmente en Menquerencia. ¿Qué pasa? ¿Viste? La mayoría de los mosquitos se crían directamente en el pasto, en la humedad que se genera en el mismo pasto. Entonces, si tenés el pasto de una altura que es la normal en Benque, que estamos hablando de 10, 15 centímetros, cuando lo tenés muy mantenido, igual tenés mosquitos. O sea, es un problema que, digamos, lo tenés en Benque, raramente se te haga más grande porque tengas un bajo con agua, ¿viste? O sea que no es un tema determinante para eso. Que hay mosquitos, sí, por supuesto, depende del ciclo de lluvias, frío, calor que haya.
que se va a destapar más. El año pasado, si no me equivoco, fue tremendo en una época, en otra época no tuvimos absolutamente ningún mosquito, por ahora venimos bastante tranquilos, pero no es algo que yo le prestaría mucho foco al tema de los bajos. Por lo menos por esa cuestión, ¿sí? Quizás por otro tema de mantenimiento, qué sé yo, uno le puede pensar darle una vuelta de rosca, pero por esa cuestión no, ¿viste? Con respecto al tema dengue, es otro tema que nosotros estudiamos bastante, la cuestión, y la realidad es que el dengue, el mosquito del dengue, la Aedes aegypti, es un mosquito urbano, no rural, es decir, se cría en todos recipientes que tienen que estar limpios, ¿sí? Digamos, pone el huevo en superficies lisas. Entonces, todos los mosquitos que hay son de otra especie, pican, son molestos, pero no son Aedes aegypti los que hay en general en dengue. O sea, es una plaga rural, urbana de la Aedes aegypti, ¿sí? Por supuesto que puede haber dengue por si tenés en tu casa de benquerencia algún recipiente limpio y demás, se cría el mosquito Claro, ahí y lo tenés. Pero no es la mayoría de las especies que hay en las chacras. Es decir, en cuanto a abajo, no cambia, por lo menos en la experiencia que tenemos nosotros, no cambia demasiado tener el tema de la cantidad de mosquitos con un bajo con agua o con otro o sin agua, digamos. Porque no es una superficie que esté aislada del resto del paisaje, es decir, no hay cemento al lado, no hay absolutamente nada al lado de ese bajo. Estás al lado, tenés pastizal y cada chacra tiene 3 hectáreas, 2 hectáreas de pasto. Entonces, no lo combatís muy fácil de esa manera. Es decir, si tuvieras que dejar el bajo, si me preguntás si es por tema mosquitos, no le daría mucha importancia a ese tema. bien, Gracias, gracias, me Juan. sirve. Muy bien. Sí, también es una oportunidad para registrar otras plantas, otros bichos, anfibios, como decía antes. Entonces, creo que un bajo puede ser algo rico, incluso con cambios estacionarios. Por un momento de lluvia se acumula agua y en otro momento es un césped como cualquier otro, ¿no? Entonces, desde ahí es rico vivirlo, ¿no? No sé si vieron, Bien. en la última, vos que decís anfibios ahora, Gabriel, en la última lluvia, que fue bastante fuerte, fueron como 100 milímetros, en varias chacras me mandaron fotos de las zanjas y de los bajos, y en algunos lugares, parecía una película de terror, estaba negro de renacuajos. Después averigüé, me contó Rubén Peña, creo que está acá en la charla, que son de ranas criollas. Yo no tengo idea, pero era negro, o sea, el agua estaba negra, pululante de renacuajos. Con lo cual esperamos que haya bastante población, por lo menos hay una esperanza de que haya bastante población de anfibios en la zona con ese tema. Pero es por ciclo, ¿viste? Es como el pulso que tenés de humedad, temperatura y justo los huevos están en condiciones, es decir, y se destapa eso, pero te digo que hay unos videos impresionantes, muchos renacuajos. Muy bueno. Bien, a mí me gustaría dejarles una consigna de reflexión, ¿no? No hace falta que vayan corriendo a agarrar la pala, pero que se imaginen aplicarle alguna de estas ideas a sus chakras, quien no lo tenga hecho, por supuesto, ¿no? Yo he ido muchas veces a la querencia, se ven muchas chacras, por no decir la mayoría, con sectores sin corte, más o menos silvestres, con algunos rincones, con estas improntas de lo que venimos charlando, con muchas especies nativas. A lo mejor no todas son conocidas para ustedes, pero están o plantas que ya estaban o que fueron espontáneas o que alguien plantó. Seguro que hay mucho más conocimiento que ustedes, de hecho, traen, sin que haya salido todo hoy en esta noche, ¿no? Pero digo, ¿qué pasa si alguna de estas cosas que vimos se puede aplicar a un rincón en cuanto a no solo dejar de cortar, sino verificar que sale, sacar una foto, buscarla o buscar ayuda? Fuimos compartiendo algo de bibliografía la vez pasada también, entre otras una página de aves argentinas que se hizo con el Diario de la Nación y la revista Jardín, que es un catálogo de especies nativas del país y que cuenta un poco cómo viven esas plantas, qué insectos atraen, incluso en qué vivero si ustedes quisieran adquirirla el día de mañana, ¿no? Entonces, creo que también hay mucha información hoy para ampliar cuando ustedes descubren una especie u otra, ¿no? Pero creo que la primera consigna es esto de salir a la chacra a visualizar qué tienen, ¿no? Que hay ya espontáneamente como una manera de reconocer para jerarquizar, para valorar. Y ahí tal vez dispare, bueno, dejar un rincón más silvestre, cortarlo menos seguido, controlar otra cosa que puede ser agresiva en términos de invasión.
tomar más conciencia de lo que ustedes tienen en su propio espacio. Esa sería un poco la consigna en dos palabras. ¿Qué les parece? ¿Se animan? por supuesto. Muy bien. Sí, sí, en realidad la próxima reunión, si va a ser por Zoom, sería bueno que haya un momento de trabajos prácticos donde Me parece podamos, muy bien. donde podamos mostrar a través de una preparación previa fotos de nuestras chakras que impliquen preguntas para ver si estamos en el camino correcto de aquello que nos gusta a todos tener. Me parece Este, muy bien. una de mis grandes admiraciones de Thais bisabuelo era que tuvo la valentía de hacer cosas bellas que él no iba a ver nunca en vida. Tal cual, Este, tal y cual. bueno, esto es algo fuerte por lo menos a mí me impresionó mucho porque bueno, tener ideas de que vamos a tener algo en la chacra, en mi caso, que lo van a ver mis nietos y mis bisnietos, este, y que es lo correcto que tiene que estar, bueno, no es poco confirmarlo. Muy bueno, muy bueno. Estás dejando un tesoro, Horacio. Total, Ese es, total. ese es el capital que hay que dejar. Total, total. Pero en simultáneo me animaría a decir que si vos dejas de cortar un césped, le das una forma, lo diseñás con una curva, lo que sea, bueno, ese efecto también lo disfrutás vos. No quita que plantar un árbol significa una apuesta al futuro, pero muchos gestos se ven en vida, en el momento. Bueno, sí, sí. Bueno, en mi caso, todo lo posible no se corta el pasto, salvo que no quede más remedio. Claro, está muy bien, Este, está muy si bien. no se corta alrededor de la casa, nada más. Está muy bien, está muy bien. Sí, creo que ese gesto del césped prolijo alrededor de la casa versus lo que no se corta, jerarquiza las dos cosas y nos hace registrar con el cuerpo una condición de contraste que es rica de por sí. Y a eso se pueden sumar otros sectores, otras abras, senderos. Creo que las dimensiones de las chakras posibilitan toda esa Claro, riqueza, ¿no? sí, los mariposarios, por ejemplo, ¿no? Yo Tal cual. lo he hecho y funciona. Es decir, todos los fines Bien, de semana cuando voy disfruto de las mariposas que vienen, muy además de bien. los picaflores. Muy bien, muy bien. Bueno, podemos compartir fotos, ¿te acuerdas? Como decís, muy buena sugerencia. Ahí me lo anoté para buscarle el formato. Sí. Muy Eh, bien. y después no sé si podemos hacer algo institucional aprovechando que lo tenemos a Juan metido acá, con el tema de los acacios negros, ¿no? Que Benquerencia lo tiene encarado como Ujú. tarea en los potreros donde están los caballos o potreros que maneja Juan, pero los que tenemos un espacio grande en las chacras con monte que da al camino ecuestre, el avance de los acacios es una cosa impresionante. Total. Y por Y bueno, creo que la otra charla más o menos lo comentamos, nosotros estamos, es un tema que nos preocupa y la verdad que no, es complicado manejo a nivel provincia incluso, digamos, hay temas, ya es un tema de gobierno, digamos. Tenemos algunos acercamientos a eso, así que el que esté interesado me avisa, me escribe y yo le comento cómo nos resultaron en las distintas etapas, ¿no? O sea, hay varias etapas en las que uno lo tiene que controlar. La más fácil es cuando está rebrotando, recién rebrotando. Y la más complicada es muy cerca de cuando rebrota, porque enseguida se hace leñoso, muy rápido se hace leñoso y se hace muy difícil de controlar mecánicamente. El control químico es relativamente fácil, pero el problema es el manejo final de la planta, aunque sea seca, que en el mejor de los casos uno puede lograr que la planta se seque con un control químico. Después el manejo mecánico es muy complicado. Pero para arrancarla, claro, para manejarla en todo sentido, porque digamos tiene unos pinches impresionantes, digamos el corte de la planta implica un manejo que es muy complicado y después finalmente la planta la tenés que terminar sacando de raíz con un equipo pesado, no hay otra vuelta, porque incluso cuando vos la cortás y te queda el tocón, ese tocón se trata, efectivamente se termina muriendo, pero te termina un tocón muerto que no podés pasar a la corta de pasto por arriba, digamos, ¿no? lógico. Entonces, eso lo tenés que terminar sacando de raíz. Entonces,
Yo en eso estoy disponible, ustedes me avisan, yo les cuento nuestra experiencia, qué no funcionó, qué no nos funcionó, y hay soluciones, hay técnicas, son más o menos costosas. La realidad es que cuando uno puede avanzar con un mantenimiento más intensivo de los sectores donde rebrotan, se nota la mejora, digamos, porque dejan de aparecer, digamos. Cuando quizás uno podría armar una especie de caminos o una bordura de la parte que deja el pasto alto, pero una bordura, generalmente invaden desde la bordura hacia el centro, una bordura con corte de pasto corto y frecuente que lo hace a las veces de un camino perimetral, por ejemplo, la chacra, y se genera como una barrera que evita que empiece a ganar terreno. O el problema es que la planta empieza a ganar terreno, se empieza a reproducir y termina copando distintos porcentajes de la chacra y uno no puede ya meterse a mantener ahí adentro, ¿no? tal Así que cual. hay soluciones, pero bueno, es largo y igual estoy disponible, me avisan, me escriben, nos ponemos en contacto y les cuento qué no funcionó y qué no nos funcionó haciendo estas intervenciones en el consorcio. Bueno, tal vez un encuentro del año que viene podría estar destinado a plantas invasoras, más allá de Caselina, también pensar ligustro, ligustrina, alcanforero, fresno, sobre todo para visualizarlas y ver el Correcto. impacto que implican, y usted también tener como ciertas herramientas, no para generar una fobia, un odio, pero sí para cierto control y prevención de no introducir otras que pueden ser también graves, ¿no? Piensen en piracanta, hay varias plantas que son invasoras de las ornamentales y que a veces, bueno, se plantan porque los vivos se venden, ¿no? Entonces vos vas, querés armar un cerco, el violista te vende eso, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, hay una estrategia nacional de control de esas plantas también, a la par que esas plantas se comercializan, ¿no? Es como una locura, pero alguien está vendiendo algo que es nocivo y a su vez la nación está, y las provincias están tratando de evitar que esas plantas se propaguen, ¿no? Pero creo que es cuestión de conciencia y creo que este espacio puede ser muy útil en esa Seguro. línea. Bien. Acabo de enterarme lo del cotoneaster, no sabía yo esto del Sí, cotoneaster. cotoneaster, crataegus, todas esas especies de frutitos así en forma de bolita de Y color. las bolitas Las, rojas, las amarillas. plantas, claro, las plantas las dispersan las aves justamente, como si fuera un tala o muchos nativos, ¿no? El mismo sistema. Eh, bien, ¿qué más por ahí, gente? ¿Quién más quisiera comentar algo, preguntar algo? Quizás, Gabriel, puedes hacer algo muy, muy cortito de esto de generar cortes distintos en distintos lados que vayan pasando cosas distintas. Porque yo recuerdo que en tu primer informe Mencrencia estaba, y bueno, son las tantas cosas que uno lee. Ahora, la verdad es que a veces pasa que no sé, uno se quedó sin parquero, vino un parquero nuevo, agarró un camino por otro lado, y uno ve el contraste abismal entre eso que siempre se cortaba y se dejó de cortar y lo que se corta siempre. Entonces me parece que eso es rico y quizás lo podés explicar un poquito mejor. Sí, ¿Qué la pasó verdad con la, que perdón, qué pasó con no. la experiencia de ustedes dos, de Gabriel y de Graciela con la laguna de Suki y el plan ese que hicieron allá, el experimento allá? Y tenemos, digamos, algunos vecinos que no quieren tener todo corto y se enojaron mucho porque se Lo había dejado, lo cortaron. intentamos de vuelta el año pasado, que simplemente era agarro tipo 20 30 centímetros como mucho. Y bueno, también se quejaron y dijimos, bueno, ya está, hagamos otra cosa por otro lado. Eh, porque la verdad que uno recorre Benquerencia y todos, o sea, la gran mayoría tienen su chacra cortes a distintas alturas, porque yo lo veo también como usuaria del lugar. Cuando uno ve a lo lejos el todo corto, ni siquiera invita a ir, porque si total, ¿para qué vamos a ir si ya lo estamos viendo de dónde estamos? En cambio, cuando hay distintos cortes y entonces claramente aparecen distintos pastos, distintas espigas, distintas cosas, a veces mariposas, hay zonas que las recorre y si está todo corto ni va, porque ¿para qué va a ir? Pero Tal bueno, cual. estamos en la lucha de como que todo se entienda, digamos, y que no es una desprolijidad, sino es simplemente mostrar alternativas. Y bueno, están en un impas, me parece a mí. Está muy bien, sí, es un paréntesis. Pero con respecto a la pregunta, me parece que es rico visualizar eso. Por un lado, en cuanto a varias escalas, ¿no? Porque es interesante, en un par de manzanas se puede jugar con las alturas
y eso juega un rol visual muy potente. Y también con los momentos de corte, porque ustedes saben que en los pastizales hay como dos grandes grupos. Plantas que florecen a salir del invierno y entonces en la primavera es el momento de esplendor, las flechillas, algunas margaritas amarillas que están ahora en flor, etcétera, y otro grupo que florecen al salir del verano. Por ejemplo, las chilcas de olor, los eupatorios, muchas flores de color vistoso. Y por ejemplo, las varas de oro, que es una planta bien vertical, tiene una flor amarilla muy simpática. Esas plantas son las que le dan de comer a mucha variedad de mariposas y otros insectos polinizadores, especialmente a fines de verano y otoño, o sea, febrero avanzado, marzo, abril, e incluso parte de mayo. Si cortamos durante el verano avanzado, nos quedamos sin esa variedad de plantas. Si cortamos a principios de primavera o fines de invierno, nos quedamos sin las otras. Entonces, está bueno jugar con esas épocas y en todo caso también probar momentos y sectores de corte para no cortar el total o por lo menos no cortar el total a la misma altura. Hay estrategias en eso para cortar a cero, que sería el jardín, el césped del jardín que vamos a transitar o el sendero propiamente, dejar de cortar un tiempo, que pueden ser un par de años, y en el medio escalonar con distintas técnicas y alturas. Eso nos permite también que florezcan o aparezcan con mayor potencia algunas plantas en desmedro de otras, porque si vos dejas de cortar indefinidamente, también se va como homogeneizando con pocas especies que copan, que van como siendo dominantes. Por ejemplo, festuca, que es una planta forrajera, con el mayor tiempo cortadera, que es una planta nativa pero muy corpulenta y que termina unificando, o chilcas, que son arbustos leñosos, que algunas llegan a 4 o 5 metros de altura, y termina siendo casi un bosquecito más que un pastizal, con la base sombreada y menos variedad. Entonces, si no se hace nada, el sistema a su vez está a merced de ser invadido por todas las que ya dijimos, acacia negra, ligustro, ligustrina, y se va como armando un bosque de otra cosa que termina siendo menos rico. Entonces, cortar cada tanto es lo más parecido a lo que pasaría en un pastizal natural con un régimen natural de fuego o de herbívoros. Fíjense que acá, digamos, vaca y caballo son introducidos, pero había otros herbívoros que comen, mejor dicho, o pisotean. Entonces eso significa un control a ese pastizal. Eh, Simular ese tipo de eventos es lo que de alguna manera lleva a un manejo más parecido de lo que sería un pastizal nativo, ¿no? Natural, silvestre. Por supuesto, todos los otros ingredientes están presentes, las invasoras, el uso, el corte, es necesario todo eso también ponerlo sobre la mesa, pero de vuelta, jugando con esas diferencias, creo que es donde tenemos mayor riqueza. De hecho, si ustedes se fijan en un césped cortado a cero, como para transitar o permanecer, aparecen flores silvestres. Hoy en día están las laue, por ejemplo, que es una Mm. especie de estrellita de tres puntas de color jacanandá, de color lila, perdón, los vinagrillos u oxalis, una plantita muy chiquita de flor blanca que le decimos hierba del mosquito, media docena de plantas, ¿no? Pequeñas bulbosas, alguna flor muy mini, ¿no? Flores de 1 centímetro o menos de diámetro cada una, pero que en conjunto le dan un color a ese tapiz verde, que deja de ser verde para pasar a otros colores. Y después, en 20 o 30 centímetros aparecen otra variedad de especies que son otra media docena, una que le decimos lirio silvestre, algunos Hipeastrum, Sessirinchium, media docena, y que cuando dejas de cortar, las gramíneas se espigan y ahí se encuentra también otra variedad que con el césped corto ni aparecen, o por lo menos no llegan a espigar y no las reconoces, porque los céspedes sin flores, sin la vara, sin espiga, son muy similares entre sí, las matas de pastos, ¿no? Entonces las determinás cuando tienen la flor, la espiga desarrollada. Así que yo diría eso, a experimentar, a disfrutarlo, y lo bueno que un pastizal eh, si ustedes lo dejan de cortar un par de temporadas, un año, se puede cortar inmediatamente igual. No tiene ninguna dificultad. El tema es cuando pasan muchos años y ya hay leñosas, arbolitos, arbustos grandes, ahí sí es más costoso cortar y puede ser un poco más engorroso o caro, no es que sea irreversible. Pero creo que si ustedes lo van manejando con un pulso de corte anual, semestral, bianual en todo caso, bueno, pueden jugar y divertirse un montón. Bien. Bien, gente, vamos hablando si les parece. ¿Preguntas, algo más para comentar? Juan, Graciela. No, simplemente contarles, me preguntan, esta la estamos grabando, la charla, la otra también la grabamos, estamos tardando un poquito porque
la tenemos que procesar, pesa mucho, entonces quiero ver si la podemos hacer en un mini canal de YouTube privado para que ustedes puedan entrar, alguna movida para que sea de fácil acceso, más de fácil acceso que tener que bajarse la charla. Así que en breve van a estar estas dos charlas. Mañana les vamos a pasar el PDF, la presentación de Gabriel de hoy y la de la primera charla también, así la tienen. Así que ya nos vamos a poner a trabajar para que tengan este material disponible. Probablemente esté también en el apartado de paisajismo de la página. Para ahí tienen toda la información histórica, digamos, que hay mucha. Así que en breve eso va a estar, ¿sí? Eso va a estar. Lo vamos a tratar de preparar lo antes posible. ¿Mm? Gracias, Juan. Buenísimo. Y como siempre, queda un correo, quedan las redes ahí para seguirnos por Instagram, por Facebook, como quieran, y enviarnos una consulta mano a mano. A lo mejor si a alguien se le ocurre algo puntual que quiere escribir, siéntase libre de eso. También puede ser por día Juan, y si es una consulta que involucra más de una chacra, también se puede democratizar, pero siéntanse en comodidad de escribirme mano a mano y si tienen una duda puntual, con todo gusto también. ¿Sí? Muy bien, bueno, gracias por el espacio, por la convocatoria y seguimos adelante. En principio lo que tenemos agendado es encontrarnos en un recorrido presencial en marzo, así que bueno, que termine bien el año y cualquier cosa estamos en comunicación también en el medio. Bueno, Gracias, Muchas gracias. muchísimas Gracias. Muchas buenas gracias, noches Gabriel, a buenísimo. Gracias. ustedes, gracias. Buenas noches. Chao, Placer chao. como siempre. Noches.